Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Les saluda Marco Antonio Puerta para tratar sobre el tema cómo operar en soportes y resistencias. Este webinar es organizado por AptiTrades, que es un broker que viene trabajando desde hace ya considerables años. Es un broker online que viene elaborando desde el año 2001 y viene ofreciendo sus servicios de intermediación para nosotros poder operar de la manera correcta en los mercados financieros. Vale decir que cuando hablamos de poder invertir, nos estamos refiriendo a poder hacerlo a través de CFDs, a través de divisas, tratando de hacer las mejores operaciones gracias al servicio valioso de AptiTrades. Nosotros estamos realizando en esta oportunidad esta charla virtual, bueno, estamos por empezarla, sobre cómo operar con soportes y resistencias. Pero de la misma manera que quien les habla, hay otras personas especializadas para poder ofrecerles charlas igualmente interesantes con otros temas y que ustedes pueden registrarse a través de esta página web que es de AptiTrades. En esta oportunidad, como estamos viendo, estamos con la programación para tratar acerca de este tema a esta hora, a las 19 horas de Nueva York, y poder brindarles la información, el contenido de cómo invertir o cómo operar con soportes y resistencias. Bien, si hay alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda durante el desarrollo de esta charla virtual, me gustaría que pudieran hacerla a través del chat que tienen en la parte inferior derecha, de manera que nosotros podamos responderles de inmediato y que no quede pues pendiente esa duda para el final, sino que de esta manera también hacemos más dinámica la charla. De todas maneras, aunque ya estamos empezando, quisiera preguntarles si el audio está correcto, si pueden escucharme todos, por favor. Me gustaría saber si todo está ok, para iniciar ya la charla que tenemos programada para el día de hoy. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Gracias a todos por venir. Y tal como lo habíamos ofrecido, nosotros para operar en los mercados financieros pues tenemos distintas formas, distintos sistemas, distintas mecánicas y distintos instrumentos financieros, perdón, distintas herramientas de análisis técnico para poder eh, abrir una operación y de la misma manera poder cerrarla siguiendo esos criterios. En análisis técnico hay pues muchísimas herramientas, hay decenas de herramientas que nosotros podemos utilizar, pero si las utilizamos al mismo tiempo, pues no va a ser efectiva la operativa porque la idea es utilizar aquellas herramientas que para nosotros, combinando algunas, entre dos o tres máximo, puedan darnos a nosotros las pautas, las señales, la orientación para poder abrir una operación de la mejor manera y de la misma manera poder cerrarla. Es decir, que lo que a mí me funciona, por ejemplo, para Antonio, para Luis, de la misma manera no va a funcionar. Depende de cada inversor, de cada trader, para poder tener la efectividad que cada uno trate de encontrar. A ver, un segundo, por favor. Bien, entonces, como les venía diciendo, el análisis técnico tiene pues una serie de herramientas que si las combinamos, las 40 o 50 que existen disponibles, pues nos enloquecemos y al final no hacemos nada. La idea es encontrar aquellas herramientas solamente necesarias, unas dos o tres que combinándolas puedan darnos a nosotros los frutos a la hora de invertir. Entonces, en esta oportunidad, por ejemplo, lo que nosotros vamos a tratar es básicamente de utilizar los soportes, que son los pisos, y las resistencias, que son los techos, principalmente como una forma de encontrar una interesante operativa
y que muchos seguramente van a tener en cuenta. Hay algunas consideraciones previas, como siempre, y yo lo trato de comentar porque para mí también son muy valiosas, porque no basta con saber solamente análisis técnico, con solamente saber análisis fundamental, con solamente tener gestión de riesgo o con solamente estar al tanto de las noticias, en fin, sino que es un todo. Tener en cuenta varios factores, tener en cuenta varias consideraciones y una de ellas es tener en cuenta las posibilidades que pudieran ocurrir en los mercados, porque las situaciones son distintas, las coyunturas son distintas. No siempre cuando una misma noticia se da en distintas fechas, ocurre lo mismo en el mercado, porque en cada una de esas fechas hay otros factores que influyen sobre los mercados. En consecuencia, si por ejemplo hace un mes se bajó las tasas de interés y en este otro mes también se bajan las tasas de interés, pues los resultados en los mercados no van a ser lo mismo en el primer caso como en el segundo caso, porque hay otros factores que pueden alterar el comportamiento del mercado, el estado de ánimo del mercado, la situación en la que se desenvuelve puede ser pues distinta. Entonces hay que adaptarnos a esas diversas circunstancias que se nos presentan y hay que ser muy dúctiles, hay que saber acomodarnos a las situaciones que se nos presentan. ¿Sí? Hay que tener en cuenta también que nosotros debemos ser leales a nuestro método o sistema de trading a emplear. Es decir, que si yo me pongo a pensar, como en esta oportunidad, que los soportes y resistencias van a ser mis guías, van a orientar mis momentos de entrada en el mercado y mis momentos de salida, pues de repente yo utilizo, siguiendo este criterio, mi momento de entrada, ¿no? En base al soporte y la resistencia que yo he considerado, pero a la hora de salir utilizo una media móvil y no utilizo, digamos, lo que yo había pensado en un inicio, que era siempre utilizar los soportes y resistencias, sino que utilizo otro criterio distinto y altero el sistema. Ahora, si yo tenía preparado pues utilizar soportes y resistencias y media móvil tanto para entrar como para salir, en ese sentido pues cabe, cabe la situación porque yo tengo ese plan. Pero si yo altero mi sistema durante el desarrollo de mi operativa, seguido por la emoción, seguido por la euforia o seguido por el pánico, en ese sentido, nuestra operativa no va a funcionar como nosotros pensábamos. Quizás nos puede resultar por un factor de suerte, pero no va a resultar por fundamento, por, porque nosotros lo hayamos planificado así. En ese sentido, si nosotros tenemos un buen resultado producto del azar, eso quiere decir que es muy probable que en la siguiente operativa, en la siguiente operación, las cosas no son muy seguras de que nos vayan bien. Por lo tanto, el azar es solo eso, es el resultado de circunstancias que nos favorecieron simplemente, pero que no siempre nos van a acompañar. Por eso hay que ser fieles a un sistema, a un método que nosotros vamos a emplear para tener mayores posibilidades de ganar cuando entramos al mercado. En tercer lugar, nosotros debemos contemplar saber cuándo tradear y cuándo no, porque no siempre existen las posibilidades, las oportunidades de poder sacarle provecho al mercado. Si bien es cierto, podemos entrar en mercados que son muy volátiles, que son muy líquidos, donde se transa mucho dinero, hay muchas operaciones, donde algunos instrumentos financieros se negocian mucho más que otros. También es considerable tener en cuenta que no siempre, no todos los días, no a cada hora hay oportunidades de inversión. Quizás se nos asoma alguna alternativa, pero si nosotros no estamos muy seguros, pues es mejor no entrar, no abrir una operación si nosotros no estamos totalmente confiados, si no estamos totalmente seguros de que es una señal de compra o una señal de abrir una operación cuando se nos presenta determinada situación. Por lo tanto, nosotros
no debemos presionarnos a nosotros mismos de encontrar oportunidades muchas veces donde no las hay, sino que realmente hay que esperar con paciencia, con una paciencia arácnida para poder atrapar esa oportunidad en el momento preciso y no como loquitos tratando de captar oportunidades donde muchas veces no las hay. Por lo tanto, hay que tener el criterio de saber cuándo tradear o cuándo invertir y cuándo no, ¿sí? Eh, Todas las personas que se encuentran acá eh, saben el término de trading o la diferencia entre lo que es el trading y lo que es inversión. Antonio, a ver qué tal, qué opinas. Edwin, Gabriela, Iván, José Antonio, Catherine, Mario, ¿qué opinan? A ver ustedes. ¿Todos tenemos conocimiento de estas diferencias o existe alguna duda? Quisiera saber si todos estamos hablando el mismo idioma. ¿Sí? ¿Hay alguna duda al respecto o todos tenemos el manejo de los términos? Antonio me dice si la paciencia pienso que es lo más importante. No entrar porque sí, exactamente, Antonio. Catherine me dice, soy nueva aún, pero en el proceso de aprendizaje. Excelente, Catherine. En todo caso, se suele relacionar el trading con operaciones de más corto plazo y la inversión generalmente se la toma como inversiones a un plazo mayor, de mediano o largo plazo. Eh, Generalmente consideramos esta la principal diferencia entre lo que es el trading y lo que es una inversión. Por lo tanto, nosotros podemos manejar ambos términos y situarnos según cómo querramos hacer nuestra operativa, ya sea en un corto plazo o si lo queremos hacer a un plazo mayor, ¿verdad? En tercer lugar, hay que ser muy pacientes para tratar de abrir una operación cuando la oportunidad realmente se presente. Bueno, en realidad esto es lo que ya sale a colación de la anterior diapositiva, porque nosotros consideramos que hay muchísimas personas y sobre todo personas que son novatas en este negocio de las inversiones o del trading, donde apenas uno abre una cuenta con un broker, pues lo lógico es, por la pasión que despierta esto, tratar de abrir operaciones lo más pronto posible y generar rentabilidades. Es cierto, y no está mal, pero el tema es que hay que hacerlo pacientemente, encontrando las oportunidades realmente cuando las hay y no forzar las oportunidades cuando a veces no las hay o no existen. Por lo tanto, nosotros consideramos que hay que quemar ciertas etapas a la hora de entrar en este mundo. Primero la capacitación a través de estas charlas virtuales, a través de lecturas, a través de videos, a través de cursos, y por otro lado, abrir una cuenta demo en la cual nosotros podamos poner en práctica todo lo aprendido, todas las enseñanzas recibidas, todo lo que hemos captado de nuestros guías, de nuestros tutores, de nuestros mentores, de otros traders más antiguos, y poner en práctica todo lo aprendido a través de una plataforma demo donde nosotros podamos comprobar que realmente nos funciona todo lo que hemos captado. En todo caso, a través de esta cuenta demo, nosotros podemos ir perfilando nuestro sistema, un sistema que sea el que más se adecue a nuestro perfil, ya sea para hacer operaciones de corto plazo o de mediano plazo, o quién sabe, quizás por ahí alguna persona tratando de hacer inversiones a largo plazo. ¿En qué me acomodo más? En divisas, en materias primas, CFD sobre acciones, en fin. Yo me acomodo más haciendo shorts que abriendo operaciones de compra, ¿no? De tal manera que yo voy encontrando la manera
apropiada en la cual me siento cómodo. Al final uno invierte, uno hace operaciones en donde uno se siente más a gusto para tratar de trabajar haciendo lo que a uno le gusta, ¿no? Entonces uno va encontrando de manera natural a través de las prácticas de una cuenta demo donde se puede ubicar mejor. Y luego de haber probado en esta cuenta demo eh, nuestro sistema y todos los conocimientos teóricamente aprendidos, ya podemos abrir una cuenta real donde nosotros sí ya vamos a invertir nuestro dinero en esos precios reales del mercado y donde sí realmente vamos a poner en práctica realmente todo lo aprendido en nuestro sistema de trading, ¿verdad? Entonces es importante todo eso. Hay que ser flexibles para adaptarnos a los distintos escenarios del mercado, ¿no? No ser siempre a rajatabla, eh, aplicar lo mismo, eh, siempre hay que ser dinámicos. El sistema que hoy me funciona y que me ha funcionado durante 3 años, hoy no me funciona. ¿Por qué? Porque el mercado ha cambiado, porque las situaciones cambian, porque los inversionistas cambian de estado de ánimo, porque el mercado no reacciona de la misma manera ante un hecho similar al que ocurrió hace 2 años o 3 años. Entonces el mercado es cambiante y hay que saber adaptarnos y por lo tanto cambiar nuestro sistema cada cierto tiempo si así lo requiere, ¿verdad? Nuestro objetivo es ser consistentes, por lo tanto, a la hora de tratar de conseguir nuestras ganancias. Ese debe ser nuestro objetivo, ser consistentes, ganar continuamente. Lógicamente que ni el más ducho, ni el más experimentado, ni el mejor especialista en trading, digamos, es infalible. Todos podemos cometer algunos errores, todos podemos tener un traspié, pero la idea es que del 100% de operaciones que hagamos, en el mayor de los casos, la balanza se incline hacia las ganancias que hacia las pérdidas. O inclusive hay personas que ganan la mitad de operaciones y la otra mitad la pierden, pero en las que pierden poquito porque saben cortar rápidamente las pérdidas, es decir, cerrar las operaciones rápidamente, mientras que en las operaciones ganadoras se deja correr las ganancias en un mayor porcentaje. Mientras que en unas perdedoras pierdo pues 2%, 3% y las cierro rápidamente perdiendo máximo ese porcentaje. En las operaciones ganadoras yo dejo correr 15, 20% de tal manera que las ganancias me favorezcan a la hora de ponerlas en las balanzas de los pros y los contras, ¿verdad? Entonces, ¿hasta ahí todo claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Yo les pregunto, ¿es importante controlar nuestras emociones para entrar en el mercado? ¿Sí o no? ¿Creen que sea importante el tema del manejo de las emociones o simplemente creen que bastan nuestros conocimientos académicos, nuestros conocimientos que los hemos puesto en práctica en la cuenta demo para tener éxito en las inversiones? Por acá me dicen que es fundamental, ¿verdad? Antonio también me dice que es muy importante, ¿verdad? Sí. Entonces coincidimos, porque el manejo de las emociones es una de las partes quizás que más se descuida y sin embargo es importante tenerla en cuenta, saber controlarnos, no dejarnos llevar por el pánico, ni tampoco por la euforia cuando los mercados suben. ¿Sí? Es importantísimo y es quizás lo que más se descuida. En ese sentido, nosotros ya podemos estar entrando en lo que llamamos lo que son los soportes y resistencias, ¿no? La resistencia, de una manera simple, son los picos superiores en el comportamiento del instrumento financiero. El instrumento financiero, cuando lo digo, me refiero a acciones, a CFDs, a materias primas, oro, petróleo, café, índices bursátiles, en fin,
que se reflejan a través de la cotización en la plataforma, que en este caso está representado por esta línea negra. Esta línea negra tiene picos superiores donde aparece lo que llamamos la resistencia o el techo, ¿sí? Entonces, los picos superiores representan a la resistencia o el techo o los techos, y los picos inferiores vendrían a ser los soportes o los pisos, comúnmente llamados. Entonces, la resistencia vendría a ser el nivel superior de los precios en el que se aprecia una fuerte oferta, es decir, hay más presión vendedora por las acciones o por cualquier otro instrumento financiero, y en el que se detiene el alza, ¿no? Produciéndose momentáneas caídas. Entonces, cuando la oferta es mayor que la demanda, es decir, hay mayores propuestas de venta que de compra, entonces la cotización cae. Y el soporte es lo contrario, porque es el nivel inferior de los precios, o sea, son los picos inferiores en el que se aprecia una fuerte demanda por las acciones o por los instrumentos financieros, y en ese momento se detiene la baja, la tendencia bajista, para producirse un rebote al alza. Por lo tanto, el nivel de soporte o el punto de soporte es cuando la fuerza de la demanda es mayor que la fuerza de la oferta. Hay mayores intenciones de compra, de entrar en el mercado, y supera a las intenciones de salir de vender, ¿no? Entonces, en ese momento, como la fuerza de la demanda es mayor que la de vender, el precio tiende a subir. Por lo tanto, de una manera sencilla, de una manera simple, la resistencia, techo, son los puntos superiores reflejados en esos picos, y los soportes o los pisos son los picos inferiores, ¿verdad? Por acá hay un comentario donde Luis me dice, pasar de operaciones en demo a real nos hace enfrentarnos a nosotros mismos y conocernos como personas. Exactamente. Si bien es cierto, la cuenta demo a nosotros nos permite poner en práctica la estrategia, el sistema, el método que nosotros hemos ido puliendo con el tiempo, la prueba de fuego realmente es la cuenta real, porque en la cuenta demo, digamos que estamos un poco librados de la presión de que si nos va a ir bien o nos va a ir mal, porque si bien es cierto, estamos tradeando con precios reales, el dinero es ficticio. En cambio, una cuenta real implica las dos cosas: tener, por un lado, frente a nosotros los precios reales del mercado, y por otro lado, tener el dinero real que sale de nuestros bolsillos para invertirlo. Por lo tanto, en la cuenta real sí participa más el manejo o el control de nuestras emociones, porque estamos utilizando nuestro dinero para tratar de generar ganancias, mientras que en la cuenta demo el dinero es ficticio, ¿verdad? Por eso es muy importante ir quemando etapas, ir poco a poco, ir pisando el mercado, ir viendo dónde pisamos y poco a poco ir avanzando. José me dice, la cuenta real cambia la emoción y la paciencia, exactamente, ¿no? Exactamente. Y eso hay que tratar de, digamos, irlo madurando. Se va ganando con la experiencia, con el tiempo, cometiendo a veces errores, pero puliendo nuestra estrategia para cometer la menor cantidad de errores posible, ¿verdad? Entonces, es así como uno va aprendiendo, ¿sí? El negocio del trading o de la inversión es, como lo estoy diciendo, un negocio. Y todo negocio, por más pequeño que sea, siempre tiene un pequeño, por lo menos un pequeño nivel de riesgo, ¿no? Por lo tanto, no hay negocio, digamos, 100% seguro. Siempre hay un poquito de riesgo. Y el negocio del trading, operar y comprar y vender y generar ganancias, también tiene su pequeño porcentaje de riesgo. Por lo tanto, eso es lo que forma parte intrínseca de la operativa a través de una plataforma, y nosotros lo que tenemos que reflexionar es que debemos ser conscientes de que
este negocio del trading, como cualquier otro negocio, puede en algunas ocasiones generarnos alguna pérdida, pero la idea es corregir los errores para que las pérdidas se minimicen y más bien se optimicen las ganancias. Una persona que hace taxi, ¿acaso no falla alguna vez su vehículo eh, con algún problema del motor o una llanta o tráfico y no por eso abandona el negocio? A una persona que tiene una tienda y sufre un robo y tiene ese día pérdidas, no por eso va a cerrar el negocio. Sigue atendiendo porque sabe que el negocio produce. Por lo tanto, un traspiés, un par de traspiés no va a hacer que cierre las puertas al negocio porque sabe que hay formas de irse protegiendo, de prevenir y de esa manera minimizar los riesgos para tratar de optimizar más bien las ganancias. Por otro lado, el soporte también se puede presentar como lo estamos viendo en el gráfico superior, donde rebota una y otra vez sobre una línea imaginaria, en este caso en el punto 1, luego en el punto 2 y luego en el punto 3. Y con esto lo que queremos decir es que cuando rebota reiteradamente sobre un mismo nivel, sobre un mismo piso, el soporte tiende a ser muy sólido, se fortalece y por lo tanto podríamos estar frente al inicio de una nueva tendencia que pudiera ser al alza. Y de la misma manera tenemos la resistencia o techo en el gráfico de abajo, donde el precio va subiendo, va subiendo, va subiendo y llega hasta el punto 1 que vemos acá. Al llegar al punto 1, el precio retrocede. Luego vuelve a subir, pero no supera en el punto 2 no supera el punto 1, sino que llega hasta el mismo nivel horizontal. Luego retrocede. Y luego vuelve a subir hasta el punto 3, que es similar al punto 2 y al punto 1. ¿Qué significa esto? Es que el inversionista, el trader, el mercado, ya asimiló de que cuando la acción o el instrumento financiero en el cual invertimos llega hasta ese nivel, es momento para vender porque ya sabe que el precio retrocede. Entonces, cuando llega en el segundo momento, en el punto 2, nuevamente a ese nivel, la gente sale a vender. Luego, como la venta es mayor que la demanda, el precio se resbala, el precio cae. Pero nuevamente vuelve a subir al punto 3, ¿sí? Porque sigue habiendo expectativas, sigue habiendo interés de parte de los inversionistas por ese instrumento financiero y vuelve a llegar al mismo techo. Y otra vez sale el grueso de vendedores, el grueso de inversionistas o de traders que ya saben o se han hecho la idea de que hasta ese punto puede llegar el precio y de ahí bajar. Y otra vez salen en mayor cantidad los vendedores que compradores para tratar de cerrar sus operaciones en ese nivel y el precio se resbala. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando se establece un techo como el que estamos viendo o una resistencia como la que estamos viendo, reiteradamente choca en ese nivel el precio, se puede generar un techo bastante sólido, cuajado, firme, de tal manera que el precio tiende más a tomar un nuevo camino que puede ser la tendencia horizontal o la tendencia bajista y ya no hacia el alza, porque todos los traders salen a chancar, salen a vender en ese nivel. Por lo tanto, la nueva tendencia más probable es hacia la lateralidad o hacia la baja. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, nosotros aquí tenemos un gráfico donde se muestra un canal y en este canal vemos pues que claramente hay un piso o soporte sobre el cual rebota el precio, ¿sí? Rebota el precio.
Y queremos comparar también para las personas que todavía son novatas o están aprendiendo a conocer esto. En el primer gráfico vemos la línea negra que representa los precios, ¿sí?, de un determinado instrumento financiero. Y en este gráfico de acá estamos viendo que se representa a través de velas, y son las velas japonesas. Las velas verdes o blancas representan la subida, en este caso verdes, y las velas rojas o negras representan a la tendencia bajista, en este caso son las velas rojas. Entonces las velas verdes vemos que están acá, las rojas también, y los soportes, o en este caso el soporte, está claramente definido, porque sobre esa línea roja que representa el piso, vemos que el precio comienza a subir. Y luego vemos la resistencia, la otra línea roja que está en la parte superior y que es la representación del techo o resistencia, y donde los precios llegan hasta ahí para luego tomar una tendencia nueva hacia abajo. Ahora, no necesariamente la línea tiene que pasar por el vértice o por exactamente la punta de la cola de las velas, sino que es una aproximación, ¿verdad? Una aproximación. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos que en la parte de abajo las colas de dos velas llegan a transponer la línea roja, ¿no? Mientras que en otros casos pasa justo por la punta de la mecha, de la sombra o de la cola de la vela. De la misma manera, en la parte superior, en la parte de la resistencia, la línea puede atravesar parte de la cola o en algunos casos tocar el vértice o la punta de la misma. Es una aproximación, ¿sí? Hay personas o hay gráficos donde se muestran las zonas de soporte no como una línea, sino como una franja para tratar de tener mayor amplitud. De la misma manera, en la zona alta, en el techo o resistencia, también se suele poner, en algunos casos, en vez de una línea, una franja, ¿no? De tal manera que tengamos mayor manejo, mayor amplitud y podemos de esa manera tener una visión quizás mucho más fácil de interpretar los soportes y las resistencias, ¿sí? ¿Cuándo abrir una operación en este caso? En primer lugar, hay que identificar la tendencia principal o de más largo plazo que debe estar plenamente definida, ¿verdad? Eh, a ver si todos estamos de acuerdo. ¿Cuántas tendencias pueden haber en el mercado? A ver si están atentos. ¿Cuántas tendencias puede haber en el mercado? El precio de una acción, el precio de una, digamos, determinada materia prima. ¿Cuántas tendencias pueden haber? A ver, Catherine me dice 3. Lateral, al igual que Luis, también dice 3. Y acá me ponen lateral, alcista y bajista. Muy bien. Rango, muy bien. Rango, alza y baja. Rango se refiere a un canal lateral, ¿verdad? 3, muy bien. Puede haber una bajista, opero a largo plazo alcista. Bien. A ver, ¿qué más me dices, Antonio? ¿Es una pregunta o es un comentario? Puede haber una bajista, opero a largo plazo alcista. Catherine, muy bien. También puede haber tendencias primarias y secundarias. Exacto. A veces se mencionan hasta terciarias, ¿verdad? La primaria es la de largo plazo, las secundarias de mediano plazo y las terciarias de corto o cortísimo plazo. Cuando hablamos de tendencias primarias, estamos hablando de largo plazo, y cuando hablamos de largo plazo estamos hablando de un año a más. Algunos autores consideran que el largo plazo empieza a partir de los 6 meses. Bueno, hay algunos que consideran que el largo plazo empieza a partir de los 6 meses y otros consideran que a partir del año. Las tendencias secundarias son las de medianos plazos, es decir, son de meses. Desde las 3 semanas hasta los 6 meses se consideran
eh, tendencias o plazos en términos medios. Y el corto plazo, pues son minutos, horas, días y un máximo de 3 semanas. Y son las que corresponden a la tendencia terciaria, ¿verdad? A ver, por acá me dice, José me dice, las tendencias a corto plazo cambian a temporalidades menores constantemente. Muy bien, así es. Muy bien. Entonces, hay que identificar primero a la tendencia. Puede ser una tendencia alcista, ¿sí? Y cuando vemos una tendencia, es bueno ver la línea de tendencia. ¿Y cuál es la línea de tendencia? La que estamos viendo acá de color azul, ¿sí? Y cuando la tendencia es alcista, tratamos de unir los soportes o los pisos entre sí, ¿sí? Los picos inferiores entre sí. Y esta línea, cuando la tendencia es alcista, se dibuja por debajo del gráfico, por debajo de la línea que representa el precio. En este caso es un gráfico de velas. En este caso, para los que están conociendo cómo funciona esto, este es un gráfico de líneas y este es un gráfico de velas. Igual, hay una tendencia alcista y la línea se dibuja por debajo del gráfico, tratando de unir los picos inferiores entre sí, es decir, los soportes entre sí. Y acá tenemos una tendencia bajista. Y como vemos, la línea no está por debajo. En este caso, la tendencia es bajista y por lo tanto la línea se dibuja por encima del gráfico tratando de unir los techos entre sí, las resistencias entre sí, los picos superiores entre sí. Recuerden, tendencia alcista, la línea de tendencia por abajo y la tendencia bajista con la línea de tendencia por arriba. Muy bien. Y digamos que acá tenemos una tendencia lateral, una tendencia horizontal o también llamada sin tendencia, ¿no? Pero claramente vemos que el comportamiento es hacia la derecha, hacia un costado, hacia la lateralidad. En este caso también vemos pues una tercera alternativa y que debemos tener en cuenta antes de abrir una operación. Uh-huh. A ver, por acá me dice, cuando es alcista, me dice José Antonio, cuando es alcista es en los mínimos más altos. Muy bien. Y viceversa a la baja. Muy bien. Entonces, hay que identificar si la tendencia principal es alcista, en este caso, ¿cómo debemos proceder? Si nosotros nos damos cuenta que la tendencia es alcista, ¿cómo debemos proceder? Debemos comprar, abrir una operación en corto, una venta en corto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué debemos hacer si la tendencia es alcista? Abrir una operación de compra o una venta en corto. Largos, compra. Eh, para algunas personas que quizás no entienden a qué se refiere largos o long, se refiere a las compras, ¿verdad? Nosotros hablamos eh, de compras cuando utilizamos el mismo término long o largo, ¿sí? Pero hay otra operación que se llama, ¿cuál es la otra? A ver, si todos sabemos. Buy
Short, venta en corto, exacto. ¿Y qué significa la venta en corto? Que primero abrimos una operación en venta tratando de que, o esperando en todo caso, de que el precio caiga para cerrar la operación cuando efectivamente el precio cae. Igual ganamos entre el precio de compra y el precio de venta. Vendemos arriba, alto, compramos abajo, bajo, y esa diferencia es lo que ganamos. Solo que cronológicamente hacemos las cosas a la inversa. Entonces, en conclusión, aquí lo que queremos decir, muy bien, gracias a todos por estar atentos y por la ayuda y por participar. Lo que queremos decir en este caso es que cuando vemos una tendencia al alza, nosotros, como regla, como norma, lo que tenemos que hacer es comprar, abrir una operación de compra, long, largo, ¿sí? Y tratar de hacerlo en los niveles de soporte, como dicen acá algunos participantes. ¿Cómo proceder? Debemos comprar instrumentos financieros cuyos soportes y resistencias quedan cada vez más altos. ¿A qué nos referimos con esto? La tendencia alcista no significa que solamente los soportes son cada vez más altos o que las resistencias solamente son cada vez más altos. Ambos van de la mano. Los soportes cada vez más altos y las resistencias también cada vez más arriba. Eso es una tendencia alcista. No existe una tendencia alcista donde solamente los soportes sean cada vez más altos y las resistencias no. Y de la misma manera, no existe una tendencia alcista donde solamente los techos sean alcistas y los soportes no. ¿De qué me sirve un gráfico para tratar de comprar si solamente las resistencias están cada vez más arriba, pero los soportes se mantienen en el mismo nivel? Eso no es tendencia alcista. La tendencia alcista, repito, es cuando vemos un gráfico como este, donde los pisos son cada vez más altos y los techos también son cada vez más altos, ¿sí? Por lo tanto, la conclusión es que debemos comprar en una tendencia alcista. Si yo, por ejemplo, compro en mal momento y en este pequeño gráfico yo compro en el punto 2, y les voy a decir por qué hay que comprar en una tendencia alcista y no hacer short. Si yo compro en el punto 2, abro una operación long, largo, y cometo, digamos, el error de comprar en un punto que no es técnicamente apropiado, porque luego se cae, se chorrea el precio hacia el punto 3, yo puedo tener cierta tranquilidad porque como la tendencia es alcista, la tendencia me va a llevar por buen camino hacia arriba. Es decir, yo compro en mal momento en el punto 2, se me cae el precio hacia el punto 3, pero a la larga, como la tendencia es alcista, el precio se va a ir hacia arriba, hacia el punto 4, luego bajará, como es lógico, y luego seguirá subiendo y cada vez más arriba. En ese sentido, si nosotros cometemos o entramos en mal momento, la tendencia principal es la que nos va a llevar, digamos, a buen recaudo, ¿verdad? Catherine me dice, siempre confiar en la base del canal. Toda regla tiene su excepción, Catherine, ¿sí? Toda regla tiene su excepción. Lo que comentamos son pautas, señales, indicadores, pero puede suceder que en algún momento se salga del canal, como va a suceder posiblemente en algún momento, va a suceder. Es decir, que aquí fácil se nota que el precio del instrumento financiero va del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y se va formando el canal. Pero en algún momento el precio se va a salir del canal, ya sea para arriba o ya sea para abajo. Y en ese momento nosotros vamos a tener dificultades, ya sea para entrar o ya sea en el momento de salir del mercado. En ese momento nosotros tenemos que tomar una decisión rápida o en todo caso alistar nuestro stop para que se cierre automáticamente la operación
en el momento que se salga del canal y nos pueda estar generando pérdida, ¿sí? Eso es importante. En algún momento esta tendencia puede variar y ser lateral o bajista. En ese sentido, si nosotros, por ejemplo, compramos en el punto 3, sube al 4, muy bien, excelente. Luego baja al punto, lo que sería el punto 5. Muy bien, ahí vuelvo a comprar. Y en vez de rebotar e irse hacia un punto 6 más arriba, del punto 5, que es un soporte, comienza a caer y rompe esta línea de tendencia, ¿sí? Con lo cual el precio se salió del cuadro, el precio nos rompió el esquema. Por lo tanto, en ese momento nosotros no podemos esperar mucho tiempo y nuestro stop loss debe sacarnos del mercado oportunamente para que las pérdidas sean mínimas, ¿sí? Exacto. Y apoyándonos, como dices, también en el uso de indicadores. Exactamente. Y si identificamos que la tendencia principal es bajista, ¿cómo debemos proceder? ¿Qué opinan ustedes? Si la tendencia principal es bajista, ¿cómo debemos proceder? Es decir, también podemos comprar. Estaría bien que compremos, hacer corto. Muy bien, Caterine. Operar a la baja. Excelente, José Antonio. Hacer corto, operar a la baja, abrir una operación en short. Muy bien. En conclusión, nuestra mejor amiga es la tendencia, ¿verdad? Nuestra mejor amiga es la tendencia. Y si identificamos que la tendencia principal es lateral, en ese caso, ¿qué hacemos? Si se nos cae el precio, por ejemplo, si hemos comprado en línea de soporte, en punto de soporte, debemos comprar más, no hacer nada o vender lo que tenemos. ¿O cómo proceder? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué opinan? ¿Qué dice Yair, Julián, Luis, Mario, Paco, el resto, todas las personas que se encuentran aquí acompañándonos? ¿Qué opinan? ¿Cómo debemos proceder en el caso de que la tendencia sea lateral? ¿Esperar? Me dice, me pregunta. Yo hago la pregunta, yo lo que espero de ustedes es la respuesta. Bien, en un canal horizontal yo siempre digo que la tendencia lateral es un arma de doble filo para entrar. Es un arma de doble filo porque nosotros tranquilamente podemos entrar viendo este gráfico, tranquilamente podemos entrar a comprar o a abrir una operación en largo en el punto 1, en el punto 3, en los puntos impares, ¿no? 1, 3, 5, 7. Y salir a vender o cerrar la operación en los puntos pares, en el punto 2, 4, 6, 8, en fin. Pero como lo dije anteriormente, en algún momento el precio se va a salir del canal, ¿no? Digamos, como lo dice Gonzalo acá, lo más razonable sería no operar, no operar, no operar ahí, ¿sí? Sin embargo, hay otras personas que opinan y depende de cada uno, de todas maneras yo les suelto la sugerencia, es que podamos, digamos, viendo este comportamiento que se mueve dentro de un canal, comprar en un punto impar, digamos en el punto 3, ¿sí? Luego entrar en el punto 5, lo que sería el punto 5, y no abusar, ¿no? No abusar de este canal horizontal porque en algún momento se va a salir del canal, el precio se va a salir del canal. Hacerlo un par de veces y nada más. Y por ahí, si nosotros compramos en el punto 5 y se nos cae el precio, el stop debe estar preparado para cerrar la operación oportunamente y que las pérdidas sean mínimas, ¿no? Y si nosotros hacemos shorts en los puntos pares, digamos, abrimos una operación en venta en corto en el punto 4 y el precio en vez de caerse sube rompiendo la resistencia, nuestro stop también debe estar ahí listo para cerrar la operación y que la pérdida sea mínima para que nosotros podamos
replantear nuestro sistema. Es más, si rompe la resistencia, nosotros podríamos estar abriendo una operación en largo, una operación de compra. Si rompe el punto 4, si rompe la resistencia, nosotros podríamos estar comprando más bien, ¿no? Y de la misma manera, si rompe el punto 3 hacia abajo, ¿no? Nosotros en vez de comprar, deberíamos estar abriendo una operación en corto, un short. De manera que nosotros tenemos que adaptarnos, tenemos que pensar rápido, tenemos que ir preparándonos de antemano qué es lo que puede suceder antes de abrir una operación. Siempre hay que estar preparados antes de abrir una operación para lo que pueda suceder. Si yo digo, voy a comprar en el punto 3 para salir, excelente, en el punto 4, antes de entrar, yo debo prever a qué precio podría estar saliendo para cerrar la operación, en el caso de ser ganador. Debo ponerme a pensar anticipadamente a qué precio estaría cerrando la operación en el caso de salir perdedor. Por lo tanto, ahí utilizo mi stop. Y replantearme, ¿sí? El escenario. Si rompe el punto 3 hacia abajo, no solamente debo cerrar la operación con, digamos, vendiendo, ¿sí? Sino que además podría abrir una operación de short esperando que se caiga por debajo de ese punto 3 considerablemente para entrar en un nuevo nivel bajista, ¿no? Bien, bueno, no trato de confundirlo, sino tratar de darles ideas y aprovechar las oportunidades que se puedan presentar dentro de un canal horizontal. Para muchos, canal horizontal, mejor no lo tocamos, mejor no lo vemos, lo dejamos pasar, y para otros es una oportunidad interesante donde le podemos sacar el jugo, y por eso yo siempre les digo, eso depende de cada uno, del perfil de cada uno, de los niveles de riesgo que cada uno quiera o pueda o le guste asumir. Por lo tanto, el mercado está hecho para todos los gustos, ¿sí? Para todos los gustos. Y en lo que estamos viendo a través de estos gráficos de tendencias al alza, tendencia a la baja, tendencias laterales, lo podemos aplicar ya sea para el corto plazo, para el mediano plazo o para el largo plazo, ¿no? Depende cómo nosotros estemos tratando de tradear. Este canal horizontal puede representar a meses, ¿no? Como también puede representar a minutos. Por lo tanto, depende cómo lo querramos ver. Si nosotros somos, digamos, más adictos, por decirlo de alguna manera, al trading, entonces mis gráficos deben ser, como este en el caso, representando a minutos. Pero si yo me inclino más por el mediano o largo plazo, estos gráficos podrían estar representando a semanas o meses, ¿verdad? Entonces, acá tenemos lo que ya les había comentado hace unos instantes, que el largo plazo, pues, representa a periodos de un año más, ¿no? Luego tenemos el mediano plazo, que representa de 3 semanas hasta los 6 meses o un año, dependiendo cómo se entiende el largo plazo, ¿no? Como les digo, algunas personas consideran que el largo plazo empieza de un año a más, para otros de 6 meses a más. En términos generales, mediano plazo son meses. Y el corto plazo, horas, días, hasta 3 semanas. Algunas señales de compra es cuando termina una tendencia bajista. ¿Y cómo identificamos esa tendencia bajista? Cuando viene cayendo el precio, ¿sí? El precio viene cayendo, se genera un soporte por acá, otro soporte más abajo, otro soporte más abajo, y vemos este soporte que tiene línea punteada. Rebota, un rebote técnico, ¿sí? Rebote técnico, acá hay un rebote técnico, vuelve a caer, pero no cae por debajo de este soporte que le antecede, sino que cae en el mismo nivel. Esa es una señal interesante. Y en segundo lugar, el rebote es por encima
de la resistencia inmediata anterior. O sea, este rebote sobrepasa esta resistencia de acá. Ahí hay un segundo punto a tomar en cuenta, ¿sí? Y en tercer lugar tenemos que el punto de compra debe hacerse cuando hay un cambio de tendencia, luego del tercer rebote. Entonces, aquí vemos un primer rebote acá, un segundo rebote aquí, este es el segundo, y el tercer rebote acá. Entonces, luego del tercer rebote, nosotros podemos entrar al mercado. Esa es la explicación. Y acá tenemos un ejemplo ya con gráficos de velas, ¿no? Luego de una caída, bueno, acá en la primera parte debimos haber hecho una caída más notoria, una caída, segundo rebote, y a partir del tercer rebote en poder entrar, ¿no? No, fíjense que no estamos entrando cuando cae, cuando pisa, cuando toca el soporte, sino en el momento en que se está produciendo el rebote. Otra señal de compra es que aparezcan los martillos. Es un tipo de vela donde la cabeza es la tercera parte de toda la vela en general y aparecen los niveles de soporte, ¿no? Entonces viene cayendo la acción, el precio del instrumento financiero que nosotros estamos utilizando para invertir y cae en la línea de soporte donde aparece el martillo, esta figura que puede ser de color blanco o puede ser de color negro. El asunto es que tenga esta forma, ¿no? Donde una tercera parte de la figura, de la vela, represente al cuerpo y el resto es la sombra, cola o mecha de la vela. Entonces tenemos la vela tipo martillo en la parte de la resistencia y luego viene al día siguiente o en la siguiente vela una vela de confirmación de subida y el momento de compra que puede ser a partir de la segunda vela o si gustan a partir de la tercera. Depende de cada uno cómo trabaje mejor. Entonces, la vela tipo martillo en la zona de soporte es interesante para poder identificar un momento de apertura de compra. Entonces, en este gráfico, por ejemplo, vemos martillos acá en el soporte, martillo en el soporte, martillo en el soporte y martillo en el soporte. Fíjense cómo aparece, ¿verdad? También nosotros, como ya lo habíamos mencionado en el canal lateral, podemos, como segunda alternativa de compra, hacerlo cuando se rompen las resistencias, ¿no? Acá hay una ruptura del techo, la línea roja es el techo de esta parte del gráfico, de la primera mitad, que corresponde hasta acá, pero de aquí en adelante la cosa cambia. ¿Por qué? Porque las velas o el precio del instrumento financiero eh, se perfilan para romper esta línea horizontal e ir más arriba. Y por lo tanto, lo que antes era techo, ahora se convierte en piso. Y por lo tanto, nosotros podemos entrar a comprar cuando se rompe esta línea, ¿no? Entonces, ahí tenemos otra alternativa para nosotros tratar de entrar al mercado. Por acá me dice, Mario, se convierte en soporte. Exactamente. Lo que antes era resistencia o techo, ahora se convierte en soporte. Así es. Señales de venta. Cuando vemos que la tendencia principal es bajista, subirnos a esa ola que va para abajo, ¿no? Cuando termina la tendencia alcista, podemos ver a través de tres señales cuando se está produciendo ese cambio de tendencia. En primer lugar, cuando vemos que la acción no hace un nuevo máximo, es decir, acá la acción sube, 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 llega a este máximo, corrige
luego sube, pero no rompe este nivel, no rompe la resistencia. Ahí hay una primera señal, ¿sí? Ahí hay una primera señal. En segundo lugar, tenemos que la acción rompe la línea de tendencia. La línea de tendencia, recordemos, en una tendencia, en un gráfico de subida, une los soportes entre sí. Y la línea de precios rompe esa línea de resistencia. Por lo tanto, ahí tenemos una segunda señal. Y en tercer lugar, rompe el soporte anterior. Es decir, cuando cae en esta parte, hay un soporte, luego nuevamente sube al máximo, que es igual que este anterior, y luego cae, pero no solamente cae en este nivel, sino que cae más. Es decir, rompe el soporte inmediatamente anterior. Con eso ya tenemos 3 señales de venta, con lo cual estamos frente a una situación de cambio de tendencia. Por acá me dice Paco, pero habría que hacer la compra cuando rompe el canal o habría que esperar el tercer rebote. A ver, pero habría que hacer la compra cuando rompe el canal o habría que esperar el tercer rebote. Ambas cosas, o sea, estamos dando distintas situaciones. Si hay una caída y hay un cambio de tendencia al alza, luego del tercer rebote comprar. Y la otra alternativa es cuando rompe el canal hacia arriba, ¿sí? Cuando rompe el canal, rompe el techo y en ese momento también entrar a comprar. O sea, las dos son válidas. Muy bien. Bien, señores, vamos culminando ya con la charla virtual del día de hoy. Muy agradecidos a todos ustedes por su participación en esta sala virtual. Recordemos que esta charla se ha desarrollado gracias al broker internacional Actitrades, que es un broker que viene trabajando desde el año 2001 para nosotros operar en el mercado de Forex, el mercado de divisas. También podemos invertir en CFD sobre acciones, sobre índices bursátiles, sobre materias primas, de manera que con total confianza por un broker regulado que tenemos al frente, nosotros podemos abrir una operación, perdón, una cuenta, ya sea demo o ya sea una cuenta real para iniciar nuestras operaciones. ¿Sí? La grabación de esta charla virtual la pueden encontrar a través de esta página de Actitrades, ¿sí? En el menú, como ven acá, en la parte de formación, archivo de webinarios, aquí le pueden dar clic y pueden ver todas las charlas desarrolladas, no solamente por mí, sino por otros especialistas que vienen aportando valor a este tipo de capacitaciones. Bien, excelente presentación, no por mí, sino por la participación de ustedes con sus preguntas, sus intervenciones, sus consultas y sus aportes a esta hora de transmisión. Señores, muchísimas gracias. Punto final. Marco Antonio Puerta se despide y nos encontramos en una próxima oportunidad.